Migdia al restaurant Siglo XX del Batán. La tertúlia de diumenge gira al voltant dels toros i l'economia. El motiu, el referèndum convocat per l'alcalde del municipi de Guijo de Galisteo, al qual pertany el Batán. Als habitants del municipi se'ls cridava a les urnes per decidir com gastar una part del pressupost municipal, en concret 15.000 euros. La tria era entre destinar-los a la promoció de l'ocupació, que aquí s'acosta al 30%, o als espectacles taurins per la festa del Crist de les Batalles. Hombre, para que trabaje la gente joven. Claro. Ellos están en la fiesta y aquí nunca no hay trabajo, así que como no hay trabajo, mejor eligió los toros y se acabó. De los toros, 126 votos, la opción del trabajo, 47 votos, por tanto, el Batán opta por que se destine parte del presupuesto. En cas que s'hagués destinat, al final es destinaran 5.000, per quants llocs de treball dona i per quant de temps. O sigui, no sé la població que tindran aquests pobles, però si són 300-400 persones, ja m'explicaràs, o sigui, feina de migajas. I al final, aquesta situació, el que denota és la situació de crisi que estan passant als municipis arreu d'Espanya, i llavors els alcaldes es veuen, diguem-ne, obligats a intentar inventar-se coses i a vegades, ho dic sincerament, poc afortunades. Es la primera opinión del señor Bolaño. Anem y continúen por el señor Cañas. Sí, ¿tú conoces el efecto mariposa? Es aquel que dice que la aleteo de una mariposa puede provocar un huracán a miles de kilómetros. Claro, cuando yo escucho que en un pueblo se ha votado toros o trabajo, así tal cual, dos papeletas, toro y trabajo. Y la gente ha escogido toros. A mí, sinceramente, me entristece muchísimo. Me entristece mucho, porque después podemos escuchar argumentos racionales acerca de la conveniencia o no de los toros, por lo que fuese. Pero ante el dilema, cuando uno tiene que escoger entre toros y trabajo, escoger toros, a mí, repito, me preocupa. Yo, si hubiera sido un inversor internacional hoy, estuviese en Frankfurt, o en la City de Londres, o en Nueva York, y hubiera visto esta noticia, recordaría el efecto mariposa. Igual nuestra prima podría haber subido 50 puntos. Porque un país que, aunque sea en un municipio pequeño, con evidentemente muchos más matices de lo que esta pregunta tan absolutamente burda, de un alcalde burdo, que no es capaz de tomar una decisión y decir este año en mi municipio o hay toros o no hay toros, y asumir esa decisión. Y decir, no hay toros porque prefiero destinar 15.000 euros a crear puestos de trabajo eventuales, o hay toros porque tiene una repercusión económica beneficiosa. Cuando hay un alcalde burdo que hace una pregunta burda, en un mundo interconectado, global, puede tener efectos perversos para el conjunto del país. O sea, 46 millones de españoles podemos estar ahora considerados un atajo de golfos, de vagos, porque en un municipio se ha decidido poner dos papeletas que pongan toros o trabajo. Hombre, yo creo que es el momento de que las administraciones públicas sean responsables, de, como decía Tony, los equipos directivos asuman su responsabilidad, que expliquen a los ciudadanos en qué se gastan su dinero y lo justifiquen. Y puede haber argumentos que justifiquen seguir una fiesta porque puede tener unos inputs beneficiosos para el pueblo. Pero también hay argumentos que dicen, mira, yo en esta coyuntura creo que en mi ayuntamiento tiene que destinar este dinero a crear trabajo porque hay un nivel de desempleo X y prefiero que haya ciudadanos trabajando durante 2, 3, 5, 6 meses que tener vaquillas corriendo. Y esa decisión política, que alguien prefiere lavarse las manos como Pilatos y traspasarla a los ciudadanos, da resultados que cuando uno los banaliza y los, no sé, ¿cómo se diría?, los convierte en burdo, con una pregunta tan burda como trabajo o toros y sale toros, repito, son elementos que me hacen a veces preocuparme y entristecerme, ¿no? Porque parece que no vamos bien. No vamos bien cuando esto pasa y al final el pueblo decide que prefiere toros a trabajo. El gran culpable jo crec que és l'alcalde. Sí. O sigui, l'alcalde i l'equip de govern, o sigui, el ple municipal, en aquestes coses té que prendre decisions i té que jugar-se-la davant dels ciutadans. Això està clar. Mi madre es un pueblo de Salamanca que linda con Extremadura y como conozco muy bien esa zona, conozco muy bien a las personas que están allí, las que trabajan. Siempre he sido muy beligerante, muy crítico con aquellos que hacen xenofobia desde Cataluña, algunos nacionalistas, con los andaluces y los extremeños. La mayor parte de los cuales
trabajan mucho y muy duro como lo hacen el resto de ciudadanos de este país. Y algunas declaraciones, por ejemplo, el señor Durán, sin ir más lejos, un señor que es muy conocido en el Palace de Madrid, acusando a algunos de ser vagos, que están todo el día tomando cosas en la barra. Yo siempre he dicho que él tenía que explicar a qué barras va él. Seguramente algunas del continente americano. Entonces, hasta aquí yo creo que esto hay que saberlo diferenciar, porque yo he sido crítico con esta decisión adoptada por este pueblo, pero no estoy dispuesto a que el honor, la honorabilidad de extremeños andaluces sea permanentemente puesta en tela de juicio por aquellos que lo que hacen, en definitiva, es enfrentar ciudadanos de un país. Eso punto número uno. Punto número dos. Mira, yo creo que desde Cataluña podemos dar lecciones de muchas cosas. Y éramos una comunidad que podía dar lecciones de muchas cosas. Yo recuerdo también cuando iba al pueblo de mi madre, cuando iba a esta zona, cuando éramos respetados y admirados. No hace tanto de esto, ¿eh? Respetados y admirados, como unos ciudadanos ejemplares, trabajadores, con capacidad de iniciativa, y que algunas declaraciones, como estos señores, poco a poco nos ha ido erosionando. Pero digo, aquí no podemos dar muchas lecciones, porque a lo mejor también deberíamos haber hecho un referéndum en Cataluña acerca de si queríamos, por ejemplo, recortar la salud, la educación y el bienestar, o dejar de gastarnos 350 millones de euros en 6 canales de televisión, o 160 millones de euros en política lingüística, o dar 2 millones de euros a Grupo Godó en este último septiembre, o gastarnos 35 millones de euros en embajadas, o si resulta que la mordida del 3 o del 5%, como parece insinuar algunos informes policiales que ha hecho Convergencia Democrática para financiar su partido en educaciones de obra pública, de Ferrovial, en la línea 9 o la Ciudad de la Justicia. Yo recuerdo que la línea 9 pasó de costar 3.000 millones a 16.000, pues a lo mejor eso... Lo digo porque a veces hablamos de números y yo siempre he defendido el valor del ejemplo y que la magnitud, en el fondo, puede significar o evidenciar una misma catadura moral. Pero claro, que salgan algunos dando ejemplo, cuando voy a poner un dato que linka con lo de los toros o que une con lo de los toros. En Cataluña, prohibir los toros nos va a costar a los catalanes 300 millones de euros. Y a lo mejor, si esto en vez de haberse hecho hace un año y poco, o 2 años, se hubiera hecho ahora, a lo mejor hubiera salido algún titular en algún medio de comunicación internacional diciendo los catalanes prohíben los toros y se gastan 300 millones de euros. Porque indemnizar, o sea, tomar la decisión votada en un parlamento de prohibir los toros en Cataluña va a significar a cada catalán 50 euros. 50 euros por persona, más de 300 millones de euros en indemnizaciones. Entonces, creo que cuando uno tiene esta posición que analiza las cosas sin ver en los demás los defectos y en uno solo las virtudes, puede, como hemos hecho nosotros, decir, no parece la mejor opción hacer este referéndum, significa eludir la responsabilidad de gobernar, pero es que aquí tenemos gobernantes que no la eluden. Y repito, a lo mejor teníamos que haber hecho un presupuesto para un referéndum para decidir si en vez de recortes en la salud, ¿qué preferimos? ¿Tener CAPs cerrados o 6 canales de televisión? ¿Qué preferimos, contratar médicos y profesores o gastarnos 150 millones en política lingüística? ¿Qué preferimos, dar apoyo a las pymes o 35 millones en embajadas? ¿Qué preferimos? ¿Gastarnos 200 millones de euros en Spanair o dar créditos a las empresas? Claro, es que a veces a mí lo que me preocupa es que nos quedamos en la anécdota, que a veces hay que elevar la categoría, como en el caso de esta votación, pero que después nosotros reflexionemos. Y por último, el tema de la corrupción. Es decir, aquí estamos tratando a día de hoy informaciones muy graves, que insinúan que en Cataluña determinadas concesionarias de aguas, de autopistas, de servicios públicos tuvieron que pagar un peaje a Convergencia para adjudicarse esos servicios públicos. Y yo decía, los catalanes estamos pagando los peajes de Convergencia para financiarse. Y eso no serán 15.000 euros, no, ni 20.000, ni 100.000, ni 1 millón. Será mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. Y seguramente no ha merecido ni una sola portada de hoy, ni ha merecido un solo debate en una mesa de tertulia. Y estamos hablando de 15.000 euros en una, sí. Estamos hablando, pero si tuviéramos que poner una magnitud de cuánto tiempo ha merecido los 15.000 euros de estas 3 pedanías, o lo que significa de millones de euros que se han defraudado, desviado del dinero público para beneficio de un partido político, a costa de adjudicar obra pública y concesiones a grandes empresas, me parece que estamos en un país que a mí también me preocupa. No solo la pregunta de este alcalde, de toros o empleo, sino que un debate como este, que afecta a la credibilidad de unas instituciones, haya pasado de puntillas por la mayoría de medios de comunicación,
como siempre a excepción de una cadena tan libre como esta.